Amados, muy buenos días. Mire, estamos en este tema que hemos hablado acerca de la manera en la que nos relacionamos con Dios y la manera en la que expresamos nuestra fe. Y hemos estado hablando en específico el tema de congregarse y el tema de la iglesia. Y sabe que, no le voy a negar, el congregarse y el ir a la iglesia, hay veces que puede antojarse complicado, hay veces que puede antojarse incómodo. ¿Por qué? Porque piense esto. Todos nosotros, en nuestro diario vivir, vivimos con una tremenda necesidad de ser validados. Cuando vamos a las redes sociales, estamos siendo validados porque nos movemos por el número de likes que recibimos. Y habrá quien diga, no, a mí no me interesa el número de likes. El que no le interesa el número de likes es porque no subiría nada. O sea, a final de cuentas es muy rico recibir la aprobación de las personas y la validación de las personas. En las iglesias pasa exactamente lo mismo. El tema es que cometemos el error de ir a vaciar nuestra vida o de... La mayoría de las veces que llegamos a las iglesias llegamos impulsados por la emoción. Y entonces, como nos sentimos mal, nos sentimos tristes, estamos quebrados económicamente, estamos quebrados emocionalmente, qué sé yo. Y entonces nos da por abrirnos y entonces pareciera que unos nos estamos cuidando a los otros en la iglesia. Y es un tema bien interesante, porque entonces lo que empieza a pasar en la iglesia es que para poder ser validados tenemos que ser iguales a los otros y tenemos que comportarnos de la misma manera que los otros. Y entonces ahí es en donde empieza el problema, porque cuando dejamos de comportarnos como los otros o como los otros esperan que lo hagamos, en ese momento empezamos a meternos en problemas y empezamos a ser condenados. Ciertamente hay una cita que dice cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Sí, dice cuán bueno es habitar, no es cuán bueno es validar. Quiere decir, así como tenemos la capacidad de tener vecinos que tienen diferentes estilos de vida que los nuestros, y los aceptamos, así deberíamos de aceptar a nuestros hermanos. La única diferencia de nuestros hermanos en Cristo, y cuando digo nuestros hermanos, fíjese que esto es bien importante. Un hermano es alguien que habita en nuestra misma casa, que tiene nuestras mismas costumbres. Cuando nosotros llamamos a otras personas hermanos es porque vivimos de la misma manera. Pero eso no tendría que ser impositivo, porque muchas veces pasa y que llegamos a ciertas iglesias y nos forzan a ser hermanos y nos forzan a vivir de cierta manera. Y entonces perdemos la libertad de ser, de hacer y decir, porque entonces tratamos de vivir bajo un mismo estándar. Pero esto no es nada más algo referente a las iglesias, en los círculos sociales es exactamente igual. Hay ciertas personas que si no ven a las demás personas que actúan de la manera en la que se sienten ellas mismas validadas, en ese momento dejan de hablarnos o nos reprimen o qué sé yo tanto. El tema es mire, hablamos de tres cosas bien importantes en los pasados días. Número uno, iglesia viene de eclesia, que la iglesia que es este lugar al que fuimos convocados con un mismo fin y que ese fin tiene que ver con Dios y no con las otras personas. Número dos, dice, hablábamos de esta cita en Hebreos 10:25 que dice, no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre, y que la costumbre de congregarse tiene que ser un acto racional que nos dé cultura, que establezca y defina nuestra manera de vivir. Y número tres, estábamos hablando acerca del hecho de ser validados y que tenemos que entender que quien nos valida es Cristo y no nos valida porque seamos buenos o malos, sino nos valida porque ha puesto en nosotros el perdón de los pecados, ha puesto en nosotros la capacidad de actuar de acuerdo a su reino, porque Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Cuando nosotros vamos a la iglesia, amados, el objetivo es encontrarnos con Dios, no encontrarnos con las otras personas.
Cuando nosotros vamos a la iglesia tenemos que ir preparados porque tenemos que llevar nuestra Biblia, porque se nos va a hablar del carácter de Dios y tenemos que tener la capacidad de buscarlo y encontrarlo para poder disfrutar nuestra intimidad con Dios. Y número tres, tenemos que ir a la iglesia con la libertad de que estamos ahí de una manera voluntaria y que no hay nada mejor que pudiéramos hacer y ningún otro mejor lugar en el que pudiéramos estar, porque es el momento en el que vamos a descansar en Dios. Si usted no lleva esa intención de descansar en Dios, va a estar usted al pendiente de lo que digan las otras personas, de lo que hagan las otras personas y de cómo la perciben las otras personas. Pero si va usted a encontrarse con Dios, sabiendo que Dios, número uno, lo convocó, por eso le puso iglesia. Número dos, que Dios le perdonó, por eso mandó a su Hijo a esta tierra. De manera que cuando usted llega delante de Dios no haya ningún reproche por parte de Dios, sino por el contrario, que Dios lo vea limpio, resplandeciente, así como Jesús mismo. Y entonces, amados, podrá usted verdaderamente tener una relación con Dios, entenderse convocado, vivir una cultura del reino de acuerdo a sus costumbres y disfrutar de su fe como nunca antes. ¿Qué le parece? Nos vemos mañana y le seguimos platicando de esto.